de nosotros hicimos planes, tuvimos propósitos cuando hace exactamente un año, diciembre de 2019, a lo mejor como familia, pues teníamos planes, hermanos. Decíamos, bueno, pues mi televisión ya está viejita, una televisión de 32 pulgadas, ahora sí merece que la cambie por algo mejor, a lo mejor algo sencillo, una tele de 70 pulgadas, o si no se puede una de 70 pulgadas, una de 50. ¿Y sabe qué? Que no una nueva televisión, pues hay que ponerla ahí Netflix, hay que ponerla ahí Amazon y otras cosas ahí, ¿no? A lo mejor mi carro, pues mi pobre carro ya está pues, viejito. Tenía un modelo 2018 y digo, no, ese carro ya está viejo, ¿no? Ahora que va a entrar 2020, voy a tener un modelo 2020. Y hicimos muchos planes hace exactamente un año, hermanos. Y a lo mejor teníamos planes más ambiciosos, a lo mejor pues no teníamos una casa propia y pues pensábamos tener una casa propia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó 12 meses después, ahora, hermanos? En ese entonces, hace exactamente un año, diciembre de 2019, cuando nosotros estábamos haciendo esos planes, escuchamos un rumor allí al otro lado del mundo, en esa ciudad lejana y llamada Wuhan, de que había surgido una nueva enfermedad. No conocíamos qué enfermedad era, no sabíamos de qué trataba, sabíamos que era algo nuevo, que nunca se había visto antes, pero lo que sí empezamos a ver conforme fueron transcurriendo los días, las semanas y los meses, en aquel lejano lugar de Wuhan, no saber en China, ya se expandió por todo el mundo, ¿sí? Y 12 meses después, hermanos, ahora, diciembre de 2020, estamos ya a punto de entrar a 2021. Si hace exactamente un año, cuando estábamos haciendo nosotros nuestros planes, en diciembre de 2019, nos hubieran dicho que esta enfermedad se iba a volver una pandemia y que íbamos a tener miles de muertos y millones de infectados, probablemente hace un año hubiéramos dicho, pues no es cierto, eso es una locura, eso nada más pasa en las películas, hermano, nunca ha pasado algo como esto. Pero ahora, un año después, diciembre del 2020, nosotros ahora, pues henos aquí, hermanos, enfrentando esta nueva realidad, enfrentando esta nueva normalidad. Bien dicen que la realidad supera la ficción. Y pues hemos aprendido a vivir con esta enfermedad del COVID-19. ¿Qué significa COVID-19? Son las siglas de CO es de corona, V es de virus y de disease en inglés, enfermedad de coronavirus. 19 es porque se descubrió justamente en diciembre de 2019, justamente en estas fechas, exactamente hace un año, ¿sí? se descubre esta enfermedad. Y el punto, hermanos, amados hermanos, hermanas, lo que trato de decir es que exactamente hace un año probablemente teníamos muchos planes. A lo mejor hace exactamente un año dijimos, trazamos propósitos, trazamos planes, y solo por poner un ejemplo, a lo mejor muchos de nosotros dijimos, no, hermano, ahora sí, hermano, 2020 va a ser mi año, me voy a poner como Máximo Décimo Meridius, el personaje de Gladiador, ahora sí me voy a meter al gimnasio, voy a hacer mi dieta estricta, y me voy a poner como Russell Crowe ahí en esa famosa película de Gladiador. Pero un año después, en esas fechas, diciembre de 2020, bueno, pues, ¿qué cree, hermano? No, es que se me atravesó la pandemia y pues, no, hermano, ya no pude cumplir mi meta. Bueno, algunos de nosotros no nos preocupamos, ya estábamos así, entonces, pues no hay preocupación. Pero aquellos que trazaron esa meta, ¿sí? De tener un peso saludable, de tener una buena condición física, pues probablemente no se logró debido a la pandemia. ¿Y cuántos hicieron planes, hermanos? Aquellos que se querían casar, ¿sí? En este año 2020, ¿cuántas bodas no se cancelaron? Muchas bodas se pospusieron.
En otras reflexionó el novio, la novia y dijo, no, pues yo creo que ya mejor lo pienso bien y yo creo que ya no me voy a aventar. ¿Cuántos hicimos planes y no se cumplieron, hermanos? Probablemente muchos quisimos cambiar de trabajo o quisimos poner un pequeño negocio y empieza la pandemia y pues gracias a Dios, diciembre de 2020, un año después, pues hasta damos gracias a Dios porque tenemos una fuente de ingreso, ¿sí? Ya no ni siquiera anhelamos un trabajo mejor, anhelamos seguir teniendo el mismo trabajo. ¿Cuántos de esos planes, hermanos, que hicimos, cuántas de esas promesas que nos hicimos se cumplieron realmente en este 2020? Pero estamos hablando de cosas seculares. Y nosotros diríamos, ¿qué pasa con las cosas espirituales? Pero antes de que pasemos un poquito, mencionamos que pues esta nueva normalidad, pues vaya, nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias. Hemos tenido que hacer unos pequeños cambios, adaptarnos a esta nueva normalidad, sea en la escuela, sea el trabajo, incluso en las reuniones de la iglesia, pues hemos tenido que acudir a otros medios para poder seguir haciendo nuestras actividades de manera normal, ¿sí? Nos hemos tenido que adaptar, porque una de las grandes cualidades del ser humano es que el ser humano es adaptable, es resiliente, busca el modo de seguir sobreviviendo. Y hablar espirituales. Probablemente es un año, hermanos. Dijimos, bueno, ahora sí, hermana, voy a leer todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, los voy a leer todos. Ahí adquirí un plan que compartieron los hermanos de tal lugar y ya sé cómo voy a leer toda la Biblia. Y 12 meses después yo les pregunto, hermanos, ¿pudimos leer toda la Biblia, hermanos? Sí leímos, sí cumplimos los planes que teníamos. A lo mejor dijimos, ahora sí voy a estudiar la Biblia. No solamente la voy a leer, la voy a estudiar. Y me voy a conectar a todas las clases que compartan los hermanos. Dijimos hace un año, hermanos. Y ahora, 12 meses después, diciembre de 2020, nuestra pobre, y ojalá que no haya pasado así, hermanos, nuestra pobre Biblia toda empolvada, toda cegada. ¿Y qué crees? Que a las clases entre semana, pues nunca me conecté. No tuve tiempo, hermano. Híjole, se me pasó el año volando, hermano. No. Por la pandemia nunca me conecté, hermano. ¿Cuántos planes hicimos en nuestra vida espiritual y cuántos cumplimos de esos planes, hermanos? Realmente. A lo mejor dijimos, bueno, pues ahora sí, hermano, hermana. Este 2020 va a ser el bueno. Le voy a hablar a mi familia, le voy a hablar a mis vecinos, le voy a hablar a mis amigos del trabajo, a mis amigos de la escuela. Ahora sí, este 2020 me voy a dedicar a evangelizar. Y 12 meses después, ¿qué cree, hermano? Es que, híjole, pues se atravesó la pandemia y pues ya no pude salir, hermano. Y pues me quedé muy cómodo en mi casa y pues es que tenía Netflix y compré mi pantalla y pues ¿qué más puedo hacer, hermano? No puedo salir. No puedo salir, no puedo compartir la palabra de Dios. Entonces, preguntémonos, hermanos, estamos a punto de finalizar este año que ha sido complicado, que ha sido complejo, y estamos a punto de entrar a un nuevo año y seguramente tenemos muchos propósitos, tenemos muchos planes, tenemos muchas metas seculares, pero también seguramente espirituales. Hagamos una reflexión de hace un año, ahorita, ¿cuántas de esas metas se cumplieron? Y en este nuevo año que está por iniciar, ¿cuántos de esos planes se cumplirán, hermanos? La Biblia, hermanos, la Biblia, hermanos, está llena, por si ustedes no lo sabían, de promesas y planes que no se cumplieron. Está llena de promesas no cumplidas. Y usted me dirá, ¿cómo, hermano? Sí, la Biblia está llena de promesas no cumplidas. Pero ojo,
No estoy hablando de Dios, porque Dios es Dios y cumple lo que promete. La misma Biblia dice que Él no es hombre para que Él mienta y falle en sus promesas. Estoy hablando del hombre hacia Dios. La Biblia está llena de historias de hombres que prometieron, que juraron, que hicieron planes, y esas promesas, esos juramentos y esos planes nunca se cumplieron. La Biblia relata esas historias justamente para que nosotros no caigamos en eso, hermanos. El día de hoy, hermanos, la mañana de hoy vamos a meditar en una historia, porque estoy seguro que a ustedes les gustan las historias, a mí me gustan mucho las historias. Vamos a hablar de una historia, de una promesa, de un juramento que se hizo y que no se cumplió. Pero antes de que entremos de lleno al tema en esta mañana, hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración para que Él nos guíe en esta mañana y todo lo que digamos sea de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Así como estamos, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios bendito, Padre Santo, por medio de esta oración te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido un día más. Gracias, bendito Dios, porque tú nos proteges. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias porque tú nos has bendecido, Padre. Nos provees de un techo, del sustento y de todo lo necesario para nuestras vidas, Padre. Señor bendito, en estos momentos en que vamos a meditar en tu santa y bendita palabra, en que vamos a compartir tu palabra, Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Padre. Danos palabras sencillas, palabras entendibles, para que cada uno de nosotros pueda meditar en tu bendita palabra, pueda llevarla en su mente, en su corazón y podamos ponerla por obra en todo momento de nuestras vidas, Padre. Señor, si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, perdónanos, no lo tomes en cuenta. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo rogamos, te damos gracias en el nombre bendito de nuestro amado Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de una historia, de una promesa que se hizo y no se cumplió, hermanos. Y en la lectura que leíamos hace un momento, vamos a recordar un poquito el contexto de los eventos. Mateo capítulo 26, del versículo 30 al 54, que va a ser nuestra lectura el día de hoy, en la versión Dios habla hoy, que es una versión un poco más fácil de entender. Empieza diciendo, dice que después de cantar salmos, en el contexto de lo que está pasando, el Señor ya había instituido la cena del Señor. Ya había estado con sus discípulos en la noche, en la cena de la Pascua, y en la misma cena de la Pascua instituye la cena del Señor. Después de que ellos cantan, dice algunos salmos, ellos se dirigen de la casa donde estaban a otro lugar, en este caso al Monte de los Olivos. Y camino al Monte de los Olivos, llegando al Monte de los Olivos, el Señor Jesús les avienta una bomba, una fuerte declaración, fuertes declaraciones del Señor Jesús, porque Él le dice a sus discípulos, a los más cercanos, a los 12, todos ustedes, dice, perderán su fe en mí esta noche. Todos ustedes me van a abandonar, todos ustedes van a dejar de creer en mí. Y sigue diciendo, cita las escrituras, dice, porque así dicen las escrituras, mataré al pastor, dice, y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, dice, los volveré a reunir en Galilea. Después de que el Señor les aviente esta bomba a los discípulos, vemos que el Señor, Él ya sabía que los discípulos lo iban a abandonar. Él ya sabía que iban a dejar de creer en Él, en el mensaje que Él había traído. Pero aún así Él se preocupa por ellos, les da esperanza, les dice, no se preocupen. Cuando yo resucite, yo los volveré a reunir otra vez a ustedes. Esas palabras de Jesús reflejan preocupación, reflejan amor porque Él ya sabía que lo iban a traicionar, ya sabía que lo iban a abandonar. Y aún así Él estaba preocupado por ellos. Les promete que Él iba a volver a reunirlos. Pero entre ese grupo de discípulos, cuando el Señor hace esta declaración, había alguien que no escuchó de preocupación, había alguien que no escuchó de amor, que por su propio carácter impetuoso
no podía aceptar esto, no podía concebir esto. Él lo único que escuchó es, todos ustedes me van a traicionar. Y entre esos todos ustedes estaba incluido él. Por su propio carácter impetuoso, porque él no podía concebir que él hiciera algo así, protesta, se levanta y dice, aunque todos estos pierdan su fe en ti, yo no la voy a perder. Si todos estos te abandonan, si todos estos te traicionan, pues mira, ese es problema de ellos. Pero yo no perderé mi fe en ti. Pedro, hermanos, que ya sabemos que Pedro tenía un carácter impetuoso, un carácter fuerte, se levanta y pone orden, por así decirlo. Pero el Señor Jesús, otra vez, calmo, seguramente tranquilo, ya viendo la declaración o escuchando la declaración de Pedro, porque si analizamos y somos inteligentes, hermanos, si analizamos un poquito lo que Pedro está diciendo, pues sí, podríamos justificarlo diciendo, bueno, sí es que lo hacía porque estimaba a Jesús, porque tenía estima por él, le tenía fervor, pero también era porque, si lo podemos poner así, pues porque le picaron el orgullo, hermanos. Porque lastimaron su ego. Le dijeron, de todos ellos, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro pensó, bueno, pues ¿cómo yo? Yo, Pedro, al que nombraron Pedro, porque el Señor así lo nombra, le dice Petros, tú eres Petros, sí, tú eres Pedro. ¿Cómo yo voy a abandonar a Jesús? Eso no es posible. Porque no había entendido Pedro lo que estaba diciendo el Señor Jesús, que era parte de la profecía que ya había sido hecha en el Antiguo Testamento. Entonces ya de manera particular el Señor le dice, ya no diciéndole a todos, sino específicamente a Pedro que no había entendido. Jesús le dijo, en tu caso, Pedro, ya no hablándole a los discípulos, hablándole puntualmente a Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, por su propio carácter, ya lo dijimos, haberle dicho esto, pues era decirle que lo blanco se volvía negro, que arriba se volvía abajo, pues entonces él hace un juramento y dice, aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a negar. Hace una promesa, poniendo en medio de esa promesa su propia vida, hermanos. No importa qué pase esta noche, Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque yo tenga que exponer mi vida, yo nunca te voy a abandonar. Yo no te voy a negar. Vemos el carácter impetuoso, la voluntad fuerte que tenía Pedro, contradiciendo al mismo Señor Jesús. Y nos preguntamos, hermanos, ¿cumplió Pedro su promesa? ¿Llevó a cabo su juramento, hermanos? Sigamos leyendo, hermanos, para que tengamos un poquito más el contexto. Y vamos viendo un poquito que cómo van aconteciéndose las cosas. Seguimos leyendo en el contexto, ¿sí? En el versículo 36 dice, que luego fue Jesús, dice, del monte de los olivos, se traslada a un lugar cercano llamado Getsemaní. Pero no se lleva a todos sus discípulos, se lleva al de la voluntad fuerte, a Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo. A ellos 3 nada más. Dice, fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí, dice, mientras yo voy a orar. Y se lleva al carácter fuerte, al impetuoso, ¿sí? Diciendo, bueno, pues este tiene voluntad fuerte, pues que vaya conmigo, ¿sí? Y a los 2 hijos de Zebedeo, dice, y en ese mismo instante, dice, comenzó a sentirse muy triste y angustiado porque él ya sabía lo que iba a pasar. Les dijo a ellos 3, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida, dice, se fue Jesús un poco más adelante,
se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y lloró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, porque no sé, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando él regresa a ver a sus discípulos, ¿cómo estaban los discípulos, hermanos? ¿Estaban firmes y velando? Versículo 40 dice, luego volvió a donde estaban los discípulos, dice, y los encontró dormidos. Y es curioso cómo se dirige el Señor Jesucristo. No se dirige a los tres, se dirige al que era el líder, la cabeza, y le dijo a Pedro, ni siquiera una hora pudieron mantenerse ustedes despiertos conmigo. Sigue diciendo, les anima, les exhorta, dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Y él hace una declaración bien importante, dice, ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Que la versión Reina Valera dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se va, dice, vuelve a orar, dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Y regresa otra vez. ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Estaban velando, hermanos? Dice que cuando regresa, dice, otra vez estaban dormidos los discípulos, porque sus ojos se cerraban de sueño, dice. Una tercera vez se vuelve a ir, vuelve a orar, regresa. ¿Y cómo estaban los discípulos? Versículo 45. Entonces regresó, dice, a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Que un momento decía así, y luego iban aconteciendo las circunstancias y vemos que no mostraba sus hechos contradecían a sus palabras. Yo recuerdo, hermanos, hace mucho tiempo, en mis primeros trabajos, hermanos, cuando estaba iniciando como profesionista, y me acuerdo hace ya algunos años, uno de los gerentes que tenía más experiencia, me estimaba mucho, él siempre me decía, porque pues siempre había yo estado acostumbrado a trabajar con equipos grandes, y pidiéndole consejo a él de cómo manejar gente, cómo tratar a los compañeros. En una ocasión me dio un consejo bien curioso, que todavía lo recuerdo, porque pues, justamente porque pues, es curioso, ¿no? Él me dijo, Paquito, me dice, con aquel, sé cauto, dice, cómo llevas, cómo tratas con tus compañeros. Y el consejo que me dio, me dijo, sé cauto, me dice, con aquellas personas que muestran un entusiasmo excesivo. Y le digo, ¿cómo que aquellos que muestran un entusiasmo excesivo? Pues los que son más entusiastas son los que tienen más ganas de trabajar. Me dice, no, me dice, aquellos, me dice, que hablan mucho, dice, y prometen mucho. Porque esos, me decía el ingeniero, el gerente, estos son mucho oro y pocas nueces. Y ¿saben qué, hermanos? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que es verdad. Tristemente, ¿sí? No todos, hay que reconocer, no todos, ¿sí? Pero aquellos que prometen mucho y dicen mucho, hablan mucho, son los primeros que abandonan el barco, son los que luego dan la espalda, hermanos. ¿Qué pasa con los políticos aquí en México? Ustedes díganme, hermanos. Mucho bla bla, poca acción. Prometer no empobrece, dicen por ahí. A las palabras se las lleva el viento, y eso es cierto, hermanos. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Dónde estaba su determinación? ¿Dónde estaban sus palabras? ¿Dónde estaba su promesa? Aunque tenga que morir, yo no te negaré. ¿Y dónde estaba Pedro en Getsemaní? Durmiendo. No una ni dos, sino 3 veces. Ya desde aquí vamos viendo, hermanos, que la cosa no va a terminar bien. Getsemaní nos da el contexto de lo que iba a acontecer. Y seguimos leyendo. Dice, seguimos el contexto. Ahí en el versículo 47 dice que todavía estaba hablando Jesús. Dice, cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Dice que iban delante de los jefes, de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Dice, Judas, el traidor, dice, les había dado una señal, una contraseña.
Él les dijo, al que yo bese, ese es al que necesitan ustedes, al que necesitan ustedes capturar, arréstenlo. Así que dice, se acercó a Jesús, le dijo, buenas noches, maestro, y va y lo besa. Jesús le contesta, amigo, adelante con tus planes. El Señor Jesús ya tenía planes. Judas también tenía planes, pero sabe que también aquel hombre impetuoso, aquel que había jurado que iba a estar con él hasta la muerte, también tenía sus propios planes. Vamos a seguir leyendo. Dice que en ese versículo 51 dice, uno de los que estaban con Jesús, que aquí en el texto de Mateo dice, sacó su espada y de un tajo le cortó la oreja, dice, a uno de los criados. En este caso, el criado del sumo sacerdote. Jesús enojado porque pues él nunca había sido un hombre violento, él siempre había predicado el amor, de la paz. Él enojado lo reprende públicamente, le dice, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también espada morirán. Y eso es cierto, hermanos. Aquel que genera violencia y por su imprudencia. ¿Y quién era aquel al que reprende? Yo creo que ya nos imaginamos, hermanos. Aquí en Mateo no lo dice, pero si lo complementamos con los textos de los evangelios sobre la identidad de aquel que saca su espada y le corta la oreja a Malco, porque así se llamaba el criado, ¿quién era? Juan capítulo 18, versículo de 10 a 11 dice, pues ¿quién más? Sino el de carácter fuerte, el hombre impetuoso, Simón Pedro, dice, que tenía una espada, dice. Él no pensó, él se aventó, hermanos. Hubiera sido buen mexicano, Pedro, ¿verdad? Los mexicanos nos aventamos, ay, como nos caiga, ¿sí? Pedro se aventó y dice, tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, dice, que era criado del sumo sacerdote, pero el Señor lo reprende. Le dice, vuelve a poner la espada en tu lugar, porque si el Padre me ha de beber ese trago amargo, dice, no habré de beberlo. Pedro, hermanos, fue reprendido por su falta de entendimiento, por su orgullo, y seguramente su orgullo, su ego, fue golpeado severamente. Entonces, en ese momento, hermanos, cuando aquella turba va, captura a Jesús, se lo lleva a juzgar. Si seguimos leyendo en el contexto de Mateo, regresamos otra vez a Mateo, y ahí dice que los que habían arrestado a Jesús, dice, lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Caifás, donde estaba reunido el consejo de las autoridades religiosas de los judíos. Y si algo hay que reconocerle a Pedro, dice, el versículo anterior dice que todos los discípulos fueron dispersos, en el versículo anterior. Todos fueron dispersos, ¿sí? Todos salieron huyendo, incluso hubo uno que salió huyendo desnudo, dicen los evangelios. Pero si algo hay que reconocerle a Pedro, que quizás fue el único, hermanos, que tuvo el valor para ir y ver qué iba a pasar con el Señor Jesús. Todos los demás huyeron, pero Pedro todavía estaba ahí tratando de ver qué iba a pasar con el maestro. Hay que reconocerle su valor, hermanos. Dice, el versículo dice que lo siguió de lejos, dice, hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, dice, entró, dice, y se quedó sentado con los guardianes para ver, para saber en qué iba a terminar todo esto. Pero estando allí sentado, esperando, hermanos, tristemente aquella promesa que Pedro había hecho. ¿Sí recordamos la promesa que le hizo el Señor Jesús, hermanos? El juramento que él había hecho. Yo no te voy a abandonar. No te voy a negar. Si es necesario poner en medio mi vida para cumplir esto, pues que prefiero morir antes que abandonarte, antes que negarte. Pero estando él sentado, dice, ahí con los guardianes, con los sirvientes, dice que se le acercó una sirvienta
Y tal vez reconociendo en él a uno de los seguidores de Jesús de Nazaret, le dijo, dice, tú también, dice, tú también andabas con Jesús, el de Galilea. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Cumplió su promesa, hermanos? ¿Cumplió su juramento? Es triste leer estos versículos de la Biblia, hermanos, porque es el testimonio de una promesa no cumplida. Una promesa que se hizo con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, con mucha determinación, pero a la hora de la verdad no se cumplió, hermanos. Delante de todos, dice el texto, Pedro negó, dice, y dijo, no sé de qué me estás hablando. No ha pasado, hermanos, ya ha pasado en la vida cristiana. Y para no poner ejemplos, vamos a decir el señor fulano, la señora Mengana, que son hermanos de la iglesia de Cristo. No vamos a decir nombres para no poner aprietos a nadie. Dice, ya sea el señor fulano o la señora Mengana, ¿qué le dicen los vecinos? ¿Qué le dicen los familiares? ¿Verdad que tú eres una aleluya? Tú, señor fulano, tú, señora Mengana, tú eres una aleluya. Tú eres cristiano, ¿no es así? ¿Y sabes por qué creo que eres cristiano? Porque no tomas, no insultas, no fumas. Te veo que estás muy tranquilo, eres diferente. ¿Verdad que tú eres aleluya, tú eres cristiano? ¿Y qué dice el señor fulano o la señora Mengana? Dicen, no sé de qué me estás hablando. No sé. Yo soy así. No sé de eso, de cristiano. Yo no sé. Yo no pertenezco a ninguna religión. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes, hermanos? A veces nuestros jóvenes están en la escuela, llámese secundaria, preparatoria o llámese universidad, y les dicen los compañeros, le dicen lo mismo. Pues es que veo que tú eres diferente, tú eres tranquilo, no haces lo que los demás hacen. Tú eres religioso, ¿verdad? Eres cristiano. ¿Y qué dicen los jóvenes? No, yo no sé de qué me estás hablando. Pero eso sí, el domingo están cantando himnos. Ahí en el Facebook tienen puesto, Jehová es mi pastor, Jesús es el rey. Pero en la realidad, en la vida secular, cuando alguien les pregunta de su fe, dicen, no, yo no sé de qué me estás hablando. Qué triste es no cumplir las promesas, hermanos, que le hacemos a nuestro Dios. Son promesas y juramentos rotos. Sigue la historia de Pedro, porque no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Vamos a seguir viendo. Dice, cuando ya se incomoda, ve que le están preguntando, dice, se va a otro lugar. Ahí mismo, en el patio, dice, se va a la puerta como que ya queriendo huir. Pero llegando a la puerta, dice, otra persona lo vio y dijo, este también andaba con Jesús, el de Nazaret. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? ¿Cumplió su promesa? ¿Cumplió su juramento que había hecho con lágrimas al Señor Jesús? De nuevo Pedro dice, jurando negó, dice, no conozco a ese hombre del que tú hablas. No conozco a ese tal Jesús, no conozco a ese maestro del que tú hablas. La Biblia habla, hermanos, de aquellos que han conocido a Dios, que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, pero ¿sabe qué? No lo honraron como a Dios. Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 22, dice, porque aunque han conocido a Dios, no le han honrado como a Dios, dice, ni le han dado gracias. Al contrario, dice, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, dice, pero se hicieron tontos. Y por esa razón, dice el versículo 24, dice, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Un texto que es similar es el que está en Tito, ¿sí?
capítulo 1, versículo 15 al 16, donde dice, para los puros, dice, todas las cosas son puras. Pero para los que son impuros, dice, y no aceptan la fe, nada hay puro, dice, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Dicen, fíjese cómo dice el texto. Pedro dijo, maestro, y a la mera hora, negando a Jesús, hermanos. Versículo 16 dice, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. Y eso explica, hermanos, porque a veces, tristemente, hermanos que nosotros conocemos, que son miembros de la iglesia y que incluso aparentemente tienen buen testimonio, pero nos enteramos que han metidos en pleitos, que han metidos en borracheras, que han cometiendo actos inmorales, porque ellos en otra cosa, hermanos. Son incapaces, dice el apóstol Pablo, de ninguna buena obra, porque su conciencia, su mente, su vida, y es una vida corrompida, hermanos. Ustedes dirían, bueno, el hermano Paco, ¿qué han averiguado? No, hermanos. A veces ellos solitos se delatan, lo publican en sus redes sociales, y ahí nos damos cuenta que esa vida que ellos presumen de ser cristianos, ser espiritualmente santos, no es así, hermanos. Es triste decirlo, porque no es algo que nos agrade, es algo que da tristeza. Pedro, esa fue la declaración. Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre. Cuando nosotros cometemos estos actos, hermanos, es como si nosotros no conociéramos a Dios. Decimos conocerlo, pero una cosa es decir y otra cosa es vivir realmente como Dios quiere que vivamos. Seguimos en el contexto de la lectura. Ya Pedro ya negó 2 veces al Señor. Y en el versículo 73 dice, poco después, dice, los que estaban ahí, dice, se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro, estamos seguros, estamos 100% seguros que tú también eres uno de esos discípulos de Jesús. Porque hasta tu manera de hablar se te nota. Aquí cuando estoy con mi familia en Mérida, hermanos, me dicen, pues es que hablas muy chilango. Pues imagínense, ya casi 15 años viviendo en la Ciudad de México, hermanos. Pero me acuerdo cuando recién acababa de empezar a vivir en la Ciudad de México, me decían, pues es que se te nota lo yucateco. Pues sí, soy de esos rumbos, ¿sí? Si viene alguien del norte, se le nota su acento, ¿sí? La gente de Galilea, porque ellos eran de Galilea, tenía una manera particular de hablar, ¿sí? Entre los propios judíos, ellos se comían ciertas palabras. Entonces, cuando le dicen, hasta tu manera de hablar se te nota, era porque estaban diciendo que él era de esa región de Galilea. Él era parte de los discípulos de Jesús. Eso le daba seguridad a esos hombres de decir, tú también eres uno de ellos. ¿Y qué hace Pedro? Una oportunidad más para enmendar, para decir, bueno, pues sí, yo estaba con Jesús. Ya me descubrieron, pues ya qué. Pero ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Dónde estaba aquel hombre cuya determinación impactaba? ¿Dónde estaba aquel hombre que había prometido que con su vida jamás iba a negar a Jesús? Ahí está, hermanos, en el versículo 74. Entonces él comenzó a jurar. Fíjense cómo dice el texto. Comenzó a jurar y perjurar diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y en aquel mismo instante, dice, el gallo cantó, hermanos. Se cumple lo que había dicho el Señor Jesús. Antes de que cante el gallo, tú, Pedro, tú que dices que con tu vida vas a estar conmigo y nunca me vas a negar, tú ya me habrás negado 3 veces. En aquel mismo momento, dice, cantó el gallo, hermanos. Y si nosotros complementamos este texto de Mateo,
lo complementamos con otros textos, otros evangelios que nos dan un poquito más de perspectiva, nos vamos al Evangelio según San Lucas, donde lo desmenuza un poco más. Dice, como una hora después, dice, en la tercera negación, dice, otra persona insistió. Dice, seguro que este estaba con él, dice, porque es de Galilea, lo que estamos comentando en su momento. Los galileos tenían una particular forma de hablar. Pedro responde, dice, hombre, no sé de qué me estás hablando. Yo no conozco a ese hombre. Pero en ese mismo momento, cuando él estaba diciendo esto, dice que cantó un gallo. Y cuando el gallo cantó, hermanos, el versículo 61 dice que el Señor se volvió. Fíjense cómo dice el versículo 61, un detalle que no comentan los otros evangelios. Dice, Jesús, el Señor que estaba siendo en esos momentos juzgado, abofeteado, denigrado por el consejo de los judíos, dice, en ese instante él se volvió. ¿Cómo lo miró? ¿Cómo lo vio? Probablemente el Señor pues estaba a través, no sé, a lo mejor era un espacio abierto donde lo estaban juzgando, lo vio a través de un pasillo, o lo estaban trasladando de un lugar a otro para el juicio, no sabemos, pero lo que sí dice el texto es que él se volvió, dice, y miró directamente a Pedro. ¿De qué era la mirada de Jesús, hermanos? ¿De tristeza? ¿De decepción? ¿De compasión por Pedro? Hermanos, en esta mañana lo que queremos que cada uno de nosotros reflexione, hermanos, son esas promesas que nosotros hacemos. Cuando usted se bautizó, creyó en el Evangelio, se arrepintió, creyó, lavó sus pecados, usted hizo una promesa. ¿Sabe qué? Que no se la hizo al hermano Paco, no se la hizo al hermano Adolfo, no se la hizo al hermano Oscar, se la hizo a Dios. Usted prometió que iba a ser fiel hasta la muerte, que iba a ser hijo de Dios y que iba a servir fielmente a Dios hasta el momento en que su vida terminara en esta vida. Usted hizo esta promesa. Usted hizo la promesa de vivir una vida santa, una vida buena, una vida agradable a Dios. Usted hizo esa promesa y no se la hizo a la iglesia del Señor, se la hizo a Dios mismo, al Señor Jesucristo. Reflexión, hermano, hermana. El Señor nos está mirando a cada uno de nosotros. Él sabe cómo somos nosotros realmente. Él sabe qué promesas nosotros hemos hecho y Él también sabe qué promesas no hemos cumplido, hermanos. Él sabe si le estamos fallando en algo. Él sabe si le estamos negando. A Él nada le es oculto, porque ante Él nuestra vida se revela tal y como es, hermano, hermana. Usted puede engañar a su familia. Usted puede engañar a la iglesia. Pero a Dios, con esa mirada penetrante que Él tiene, ante Él estamos desnudos, hermanos. Nos mostramos tal y como somos. No le podemos engañar ni le podemos ocultar nada. El Señor le está mirando, hermano, hermana. ¿De qué será esa mirada del Señor hacia usted? ¿Será de agrado? ¿Será de complacencia? ¿O será de tristeza, de decepción por la vida que usted lleva, hermano, hermana? ¿Qué hará ante la mirada del Señor, hermano, hermana? Yo no puedo decir ni saber cómo usted va a reaccionar. Sí le puedo contar cómo reaccionó Pedro, porque eso cuenta la Escritura. Dice que el Señor se volvió y miró a Pedro, y cuando el Señor lo miró, dice, Pedro se acordó, dice, de lo que el Señor le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, dice, me negarás 3 veces. Y cuando él se acuerda de lo que el Señor le había dicho, dice, él salió de allí y tuvo lágrimas amargas, porque él se acordó del juramento, de la promesa que él había hecho, que incluso con su vida, él
No, nunca iba a negar al Señor Jesús. Y ahí estaba el resultado. Negándolo no una, sino dos, sino tres veces, hermano. ¿Por qué lloró Pedro? Pues probablemente porque le mordió la conciencia, por culpa, porque había traicionado al Señor Jesús, porque hizo una promesa que él no pudo cumplir, hermano, hermana. Y tal vez ahí quedaría la historia de Pedro. Una historia de promesas incumplidas, una historia de planes fallidos. Pero si algo tiene la Biblia, hermanos, decíamos al inicio de esta exhortación, que la Biblia tiene historias de promesas y planes rotos. Pero la gran historia general de la Biblia, más allá de esas promesas no cumplidas y planes rotos, la Biblia trata sobre la redención, hermanos. La Biblia es la gran historia de la redención de toda la humanidad. Y Pedro, aquel Pedro arrepentido, aquel Pedro que llora amargamente, no se quedó ahí derribado, lamentándose por siempre. Como muchas veces nosotros hacemos, nos quedamos ahí en un rincón llorando amargamente, remordiéndonos nuestra conciencia por los actos que hemos hecho. Pedro no se quedó allí, hermanos. Él fue redimido por el Salvador de la humanidad. Porque así como Pedro rompió su juramento, falló a su promesa y negó 3 veces al Señor, de igual manera él fue redimido por el Señor Jesucristo. Después de su arresto, el Señor Jesucristo fue juzgado y fue muerto en la cruz. Fue sepultado, pero al tercer día él vence a la muerte y resucita, hermanos. Y cuando él resucita, dice en los textos y dicen los estudiosos bíblicos, él estuvo aproximadamente 51 días en su cuerpo resucitado, enseñando y apareciéndose a los discípulos. Y una de esas apariciones es la que relata Juan capítulo 21, del versículo 11 al 19, que es el epílogo de esta historia, hermanos. Promesas que se rompieron, pero promesas que también se renuevan. Juan capítulo 21, versículo del 11 al 19. Dice, Simón Pedro, dice, fue a la barca y arrastró la red llena de grandes pescados. Aunque estaba muy pesada, dice, no se rompió. Y de repente alguien a la orilla de la playa, dice, Jesús les dijo, vengan, desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió, dice, a preguntarle quién era, pero ellos ya sabían que era el Señor. Jesús tomó, dice, el pan, lo repartió, hizo lo mismo con el pescado, dice, y esta fue la tercera vez, dice, que Jesús apareció a los seguidores después de que se levantó de entre los muertos. Entonces, estando él en la playa, ya desayunando, terminando de desayunar, cuando no nos imaginamos aquel desayuno, probablemente fue un silencio incómodo, nadie osó preguntarle. Y como nadie osó preguntarle cuando acaba el desayuno, es Jesús quien toma la palabra y le dice, se dirige, fíjense a quién se dirige, hermanos. Le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le respondió Jesús? Cuida a mis ovejas. Pero no termina ahí la conversación. Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Pero todavía hubo una tercera vez, hermanos. Porque ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? Fueron 3 veces, ¿no es así, hermanos? Por tercera vez le vuelve a preguntar el Señor Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Dice que Pedro se puso triste. ¿Y por qué se puso triste? Porque probablemente él recordó. Él recordó el momento en que él rompió esa promesa que había hecho al Señor Jesús. Se acordó de que el gallo cantó y él ya había negado 3 veces al Señor Jesús.
Pero aún en su tristeza, hermanos, aún en su sentimiento de culpa, ¿qué declara Pedro, hermanos? Y creo que esta es una de las declaraciones más sinceras, más bellas que podemos encontrar en la Biblia. Señor, dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Como diciéndole, yo a ti no te puedo engañar. Tú sabes, tú conoces mi corazón. Sabes que me duele lo que hice, pero sabes que también te amo. Es sincero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías. Pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro, para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo, sígueme. Hermanos, Pedro pudo haber vivido y pudo haber muerto de una manera deshonrosa, como un hombre derrotado, como un hombre con culpa, como un hombre entristecido, pero el Señor Jesucristo le da una segunda oportunidad, renueva su fe y renueva la promesa de Pedro de servirle y agradarle. A tal grado que aquel Pedro culpable, aquel Pedro arrepentido, vivió y murió, hermanos, dándole honra al Señor. Que esa sea, hermanos, la meta que todos nosotros nos hagamos este año, que viene, hermanos, el nuevo 2021, que renovemos nuestros votos ante el Señor. Si le hemos fallado al Señor, hermanos, en algo, que cada uno de nosotros sabe en qué ha fallado, sabe de qué pie cojea, que nos acerquemos a Él y renovemos nuestra fe en Él. Renovemos esa promesa que le hemos hecho de serle fiel hasta la muerte. Y cuando nosotros renovemos esa promesa con Él, Él nos dirá, sígueme. ¿Estás listo para que sigamos en este camino? ¿Estás listo para que puedas cumplir esas promesas que has hecho? Hermanos, que eso sirva para que cada uno de nosotros, hermanos, reflexione, para que cada uno de nosotros ponga en primer lugar a Dios siempre. Ese debe ser nuestro deseo, siempre debe ser nuestro propósito. Podemos tener muchas metas este próximo año, muchos propósitos, pero siempre en primer lugar, siempre debe estar Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Listo. Hermanos, una vez más vamos a alabar a nuestro Dios en este día. Para ello vamos a entonar este himno. Tú has venido a la orilla. Alabemos a nuestro Dios, hermanos. Dice así. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la era te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que te
Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro pescador. Ansia eterna de hombre que espera, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Hermanos, vamos a entonar otra alabanza más a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno, El Señor Jesús está llamando. Cantemos, hermanos, dice así. El Señor Jesús está llamando. Quien al campo a trabajar irá. Quien irá buscando a los perdidos. Quien la senda les enseñará. Háblame, oh, háblame. Y aquí responderé, Señor. Háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente el profeta bien purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren. Escucha su llanto de dolor. Acudí con tiempo a rescatarle. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh, háblame. Y heme aquí responde el Señor. Háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste. Ojalá que solemne día Cristo allí nos diga hiciste bien. Háblame, oh, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Hermanos, eso fue la alabanza de Dios en este primer día de la semana. Amén.